Le damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más en su casa, con esta libertad, con esta presencia. Gloria sea su nombre. Amén. Estamos contentos, estamos felices de estar aquí. Vamos a entrar a la palabra del Señor en esta tarde. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno. Te damos gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar en tu casa el día de hoy. Te agradecemos con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, que tu mano poderosa, que tu mano de poder, Señor, nos ha sostenido durante esta semana, Señor. Hemos visto tu poder, hemos visto tu gloria, hemos visto tu mano poderosa obrando en nuestras vidas, obrando en nuestro favor. En el nombre de Jesús de Nazaret, llevamos cautivo todo pensamiento y llevamos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, disponemos nuestros corazones para que sea buena tierra y reciba la semilla incorruptible, tu palabra en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Puede aplaudir, puede sentarse con ese gozo que le caracteriza. Ya sabe, se van a ir los gloria a Dios, los aleluya, el grito de júbilo, el aplauso. Siempre celebrando la palabra del Señor. Hoy estamos bajo el tema multiplícate en otros. Mire a tu vecino, dile, multiplícate en otros. Aleluya. No sé, yo creo que surge esa pregunta, ¿verdad? ¿Y será que alguien quiere ser como nosotros? ¿Será que alguien quiere ser como yo? Piénselo usted, ¿verdad? ¿Será que alguien quiere ser y será que alguien quiere decir, yo quiero ser como el hermano Juanito? Yo quiero ser como la hermana Juanita, tan elegante que es, que hasta para hablar es elegante. Yo quiero ser como ese hombre, como esa mujer de Dios. Aleluya. Y que digan hombre de Dios, mujer de Dios. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué propiedad de Pablo, verdad? ¿Qué seguridad tenía él para decir que fuesen sus imitadores, que lo imitaran a él? Creo que Pablo era un gran hombre de Dios, con un gran testimonio y muy asentado, muy ungido, pero muy consagrado, un hombre que buscaba a Dios y que hacía su obra. Tenía la seguridad de él de saber quién era él, de su labor en Cristo. Él sabía su forma de pensar, sabía su forma de hablar, sus conductas, sus acciones. Y por eso él tenía un derecho espiritual, un derecho moral, un derecho que le concedía su testimonio, que le concedía su forma de vivir, su forma de hacer las cosas, le daba un testimonio de poder decir, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. Es como que si usted se parara en su barrio, en su colonia, afuera de su casa y usted lo grite y le diga a su vecino, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. Y que los vecinos puedan decir, tiene razón en lo que está diciendo. Me consta su testimonio. Yo lo veo a él a diario. Oigo cómo habla. Sus acciones, sus conductas me dejan una enseñanza. Pablo tenía esta facultad, este derecho de poder decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aleluya. Hablaba como él. Siempre estaba hablando de Jesús. Siempre estaba hablando del evangelio. Siempre estaba hablando fe, esperanza. Siempre él estaba comunicando y hablando del reino. Él decía que no se avergonzaba porque el evangelio era poder de Dios. Él tenía, hermanos, ese poder, esa libertad de hablar constantemente acerca del evangelio. Cuando Pablo hablaba, no hablaba tonterías. Cuando Pablo hablaba, hermano, hablaba con certeza, con seguridad, hablaba puro reino. Aleluya. Y es que sabe que da gusto hablar
con personas que hablan acerca del reino. Da gusto hablar con personas que cuando comienzan a hablar, hermano, hablan del reino, hablan palabra, hablan de las cosas del reino, hablan de las cosas de Dios. Da gusto hablar con alguien que se contagia cuando se le escucha hablar acerca de las experiencias que Dios le ha dado, acerca de la oración, acerca de la búsqueda. Hermano, contagia y hay una influencia espiritual, hay una influencia del Espíritu, hay una influencia de la unción, hay una influencia de la presencia de Dios, hay una influencia que te levanta, que te da fuerza, hay una influencia que te ayuda, que te moldea el carácter, que te da forma, porque la palabra viene, aleluya, para instruirte, viene para hermano, fortalecerte, edificarte. Hermano, la palabra viene, aleluya, hermano, aún para tratar con nuestros carácter, la forma en nuestras debilidades. La palabra viene, aleluya, y nos da forma. Y esa palabra tiene una influencia muy poderosa porque está influenciada y está movida por el Espíritu de Dios. Entonces da gusto hablar a la gente que habla palabra de parte de Dios. Aleluya, nos enciende el fuego, nos da alegría, nos contagia de esa felicidad. Hermano, qué poderoso es. A mí me encanta hablar con gente que me habla palabra. Aleluya. Y muchas de las veces yo solamente escucho que me hablen palabras, porque a veces, mejor a veces callar un poco y escuchar. Cuando Dios está diciendo algo, cuando Dios está hablando, cuando una palabra se está soltando. Yo prefiero muchas veces callar y escuchar, porque como mi espíritu, hermano, se alegra, como mi espíritu está recibiendo esa palabra como agua fresca, aleluya, que es recibida en mi ser. Y yo creo que es tan poderoso y tan necesario escuchar a la gente que le gusta hablar la palabra de Dios. Y que esa palabra es la sabiduría de Dios. Esa palabra no solamente son palabras, es la sabiduría de Dios en la tierra. Porque el que escucha palabras, aleluya, el que atesora la palabra, hermano, la palabra lo va a librar de muchas cosas. La palabra lo va a libertar de muchas cosas. La palabra le va a ayudar a evitar muchas cosas, muchos fracasos. Hermano, la palabra que viene de parte de Dios, que se escucha en la boca de sus hijos, porque no necesariamente tenemos que estar escuchando a grandes predicadores, a grandes ministros, pero cuando la palabra fluye de la boca de sus hijos, de los hijos de Dios, es vida la que está fluyendo. Es la sabiduría de Dios. El tema es multiplícate en otro. Hay una palabra que me encontré aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 14. Y dice que el necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. Y entonces surge una pregunta en este verso bíblico que dice, ¿y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? Porque si hay algo que uno aprende de Jesús, es que Jesús siempre estuvo hablando del reino. Jesús siempre estaba transmitiendo el reino, estableciendo el reino, siempre estaba enseñando, él siempre estaba dando una enseñanza, trayendo una palabra, trayendo unas parábolas, trayendo mensajes que estaban llevando al pueblo, llevando a los que le escuchaban, llevándolos de un lugar a otro lugar, de un lugar de ignorancia a un lugar de conocimiento, de un lugar de conocimiento a un lugar de la práctica, de la acción, de las actitudes, de la forma de pensar, de la forma de vivir. Él estaba transformando, cambiando. Aleluya, alguien está aquí todavía. Jesús no andaba hablando solamente por hablar, él hablaba de verdad, él hablaba verdad, él hablaba cosas del Espíritu, él hablaba cosas del reino. Alguien está aquí todavía. Entonces esta palabra que surge aquí en este Eclesiastés capítulo 10 verso 14 habla de aquel que habla mucho pero no sabe a dónde va. O sea, ¿qué va a producir lo que está diciendo? ¿Qué va a producir lo que está hablando? ¿Cuál será los frutos de lo que está diciendo? ¿Cuáles serán los resultados de lo que está hablando? ¿Hacia dónde lo va a llevar? Alguien está aquí todavía. Entonces dice, ¿quién le hará saber lo que ha de suceder después de él?
Entonces el tema es multiplícate en otro. Es decir, ¿cuál será o qué nosotros vamos a dejar como resultado en esta vida? Después que tú partas, después que tú te vayas con el Señor. Bueno, esperemos que te vayas con el Señor. Esperamos que nos vayamos con el Señor. Vamos a esperar el mejor resultado. Pero entonces uno está en esta vida y uno tiene que multiplicarse porque el principio de Jesús fue dejar un legado, dejar personas que después de que Él partiera, ellos pudiesen continuar con la obra que había comenzado. Ellos pudiesen finalizar la obra que Él comenzó. Aleluya. Y entre esos estás tú y estoy yo. ¿Alguien está aquí todavía? Aleluya. Entonces, no seamos de aquellos que un día parten y nadie se lamenta. Nadie se lamenta, nadie dice, qué pena, qué lástima, fue un gran hombre, fue una gran mujer. Aprendí tanto de él, aprendí tanto de ella. Y que la gente pueda lamentarse. No porque sea nuestra familia, porque la familia siempre se va a lamentar. La familia siempre va a decir, fue un gran hijo, la familia siempre va a hablar bien a que fue malo. Pero el amor de familia siempre está para decir, le amamos, fue bueno. Pero en realidad en asuntos del espíritu, en asuntos del reino, no se multiplicó con nadie. A veces la gente se molesta porque ve a alguien hablar como alguien. A veces la gente se molesta porque de repente alguien está caminando como alguien, pero es que alguien se está multiplicando, alguien se está, hermanos, transmitiendo lo que ha recibido de parte de Dios. De gracia recibimos, de gracia damos. Alguien está aquí todavía. Aleluya. Que lo que Dios puso sobre ti, hermanos, siga funcionando y multiplicándose aún después que ya no estemos aquí en la tierra. Y nos multipliquemos. Qué triste hubiese sido si Jesús nos hubiese multiplicado. Su obra hubiese sido en vano. Su obra hubiese sido un fracaso en el madero y su resurrección. Pero hubieron gente, hubieron personas que tuvieron el corazón correcto, el corazón sano. O podríamos decir, fueron buena tierra. Que produjeron, se multiplicaron. Y la Biblia dice que ellos compartían el pan con sencillez de corazón, se reunían en las casas. Y dice que el Señor añadía el que iba a ser salvo. Y se iban multiplicando, iba avanzando, iba creciendo. Aleluya. Pero así como hubo personas que tuvieron un gran corazón, que pudieron percibir, recibir lo que la eternidad impartía sobre ellos, así también hubieron personas que tuvieron la gran oportunidad de que alguien se multiplicara en ellos y pudiesen recibir y crecer. Entonces uno ve la historia y se da cuenta que un hombre como Lot, mientras anduvo con Abraham se había multiplicado en él. Abraham era rico, dice, en oro, en plata, en ganado. Y dice la Biblia que Lot también. Pero cuando se separaron, parece que no
No se le quedó algo a Lot. Al contrario, lo que Dios había prometido sobre Abraham se estableció cuando Lot ya no estaba con él. Entonces uno ve a personas como a Giezi, que tenía la gran oportunidad de ser el próximo hombre de Dios, de ser el profeta que quedaría allí como el sustituto, como el hombre que llevaría el legado de alguien que lo había recibido también y continuar con la labor profética, un hombre que tuvo una gran oportunidad. Quizás fue un buen criado, quizás fue un buen servidor, quizás fue una buena persona, quizás fue alguien que estuvo siempre a la disposición del profeta, alguien que siempre estuvo allí para hacer su labor, pero que nunca entendió que había algo más para él. Entonces uno ve la historia de Giezi y nos damos cuenta que él no percibió estas cosas. Que cuando tuvo la oportunidad, porque sabe que el profeta había rechazado los regalos que traía Naamán. El profeta lo había rechazado el regalo, porque no siempre se pueden recibir regalos. No siempre uno va a decir sí a las cosas. Usted no sabe qué hay detrás de eso. Usted no le puede decir a todo mundo que le lleve comida y usted decir que sí, comérsela. Usted no sabe lo que le está llevando. Usted no puede agarrar un objeto y llevarlo para su casa porque usted no sabe si fue conjurado. Usted no sabe qué demonios le metieron esa cosa. Usted no se lo puede llevar contento para su casa. Pero cuando el Espíritu de Dios habla y revela, entonces usted puede decir no. Pero si el profeta Eliseo no recibió estos regalos es porque había una dirección de parte de Dios. Los profetas de la antigüedad sí aceptaban regalos, sí aceptaban ofrendas, se aceptaban siembras, se aceptaban honra. Pero en esta ocasión, el profeta no recibe lo que le llevaron a él. El problema de tener un corazón incorrecto, un corazón dañado, es que le importa más aquello que lo va a enriquecer que cumplir con un principio de Dios. Y Giezi prefirió engañar a Naamán para adquirir aquellos regalos. Y claro que los regalos son buenos. Lo que había pedido Giezi no era cualquier regalo. Tenía mucho valor. El problema es que yo te voy a decir algo. Mejor es la unción. Mejor es la presencia de Dios. Porque lo que hoy te den, mañana se te puede terminar. Pero la unción de Dios es interminable. Alguien está aquí todavía. Porque Dios es una fuente interminable. La fuente de Dios es interminable y cada mañana Dios te puede ungir con aceite fresco y renovarte una vez más. Entonces vemos en la historia que las consecuencias al final, en vez de ser el siguiente hombre de Dios, en vez de ser el siguiente hombre de la unción, el del manto, el del báculo, fue conocido como el hombre de la lepra. El castigo sobre él fue que fue leproso él y su familia, porque siempre que hay malas decisiones, nos echamos a todos. Qué bueno que a veces fuera algo que solamente nos tocara a nosotros, porque fallamos, pero a veces nos llevamos a la familia. Y ese es un gran problema. Entonces nos encontramos que Giezi tenía un corazón codicioso. Y la codicia no le permitió a él ver con claridad, porque la codicia puede cegar. La codicia puede ser una venda que no nos permite ver una realidad de Dios que está enfrente de nosotros. Una realidad de Dios que se nos presenta, una gran oportunidad que Dios nos permite a nosotros recibir, aleluya, de alguien de parte de Dios y ser nosotros los siguientes. Pero había codicia en Giezi y no pudo ver. No nos encontramos con un hombre como Judas. Uno entiende que hay profecías que se tienen que cumplir, que hay palabras proféticas que tienen que tener cumplimiento. Pero usted diga,
En las cosas malas yo no le entro. Alguien está aquí todavía. Usted diga, en las cosas malas yo no le entro, que se cumplan otros, conmigo no. Entonces uno mira a Judas que usted no ha caminado con Jesús, hablando físicamente. Yo no he caminado con Jesús, hablando físicamente. He caminado de que nací de nuevo con Cristo, pero hablando espiritualmente, por su espíritu. Pero Judas miraba a Jesús todos los días. Caminaba con Jesús todos los días. Es más, Jesús decía, en el plato que yo como, ustedes pueden comer. Hablaban cosas con ellos que no hablaba con cualquiera. Con ellos les explicaba las parábolas, hablaba cosas, hablaba misterios que no hablaba con todas las multitudes, pero con ellos había algo especial. Quiere decir que alguien puede estar bajo la misma gloria de Dios, bajo la unción eterna, y si tiene codicia, no va a ver lo que está enfrente. Sí, porque usted ve a Judas, que hasta se benefició. Él vendió al maestro. Y usted dirá, bueno, pero que eso fue con Judas. ¿No será que hoy está pasando también con la iglesia? ¿No será que nosotros dejamos las cosas de Dios por 3 horas de trabajo? Por 5 horas de trabajo. ¿No será que nosotros dejamos a Jesús, lo vendemos, porque el jefe nos dijo que nos va a aumentar $3, $2? Porque uno habla de Judas, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de la iglesia? No hablemos tanto de Judas, hablemos de nosotros. Hablemos de la iglesia, nosotros somos la iglesia. Quizás usted diga, bueno, pero no caminamos con Jesús en la carne, no, pero lo que hemos experimentado, quizás no lo experimentaron ellos. Porque la Biblia habla que hay mayor recompensa a aquellos que no le hemos visto, pero hemos creído. Así que puede ser que nuestra fe sea más poderosa que la fe de los discípulos que caminaron con él. No hay excusas para aquellos que han experimentado lo que es la presencia de Dios. No hay excusas para aquellos que han experimentado lo que es la voz de Dios. No hay excusas para aquellos que han experimentado, aleluya, las manos poderosas, la mano benevolente de Jehová. Aquellos que en un momento de crisis miraron el poder de Dios, miraron la gloria de Dios y Dios transformó la maldición en bendición. No hay excusas. Porque aunque no caminamos con Jesús, su unción está sobre nosotros. Su presencia está sobre nosotros. ¿Y cuántas veces Él se ha paseado en medio de su pueblo? Entonces uno habla de Judas, pero ¿qué de la iglesia? ¿Será que tendremos algún corazón codicioso? Alguien está aquí todavía. Aleluya. Porque si hay que liberarnos, hay que ser libres. El tercer personaje que encontramos en las Escrituras es un hombre llamado Acán. Un hombre que había entrado a la tierra que producía leche y miel. Y tenía todas las promesas enfrente de él porque Dios le había dado a este pueblo grandes promesas. La Biblia dice en el libro de los jueces, perdón, el libro de Josué, dice que todo lo que Dios había prometido a ellos, dice que tuvo cumplimiento y ninguna promesa, dice que cayó a tierra. Cada una de las promesas fue cumplido con ellos. Y Acán era uno de los hombres que cuando entraron a esta tierra y Dios les dio a Jericó, era la ciudad más grande, más fortificada, que quizás tenía muchos tesoros, muchas riquezas, pero que Dios les había dicho a ellos que las cosas de valor iban a ser consagradas al templo y aquel que tocara algo iba a ser anatema. Entonces vemos a este hombre que con su lingote de oro, con su manto, él perdió todo lo que Dios tenía para él. Por eso como iglesia, Abba Padre, no perdamos todo lo que Dios tiene. No nos quedemos en la entrada, no nos quedemos en el principio de cosas grandes y poderosas. No nos quedemos en la entrada, aleluya, de cosas grandes y poderosas. No nos quedemos, porque Acán estaba a punto de entrar a una tierra
donde era su promesa. Era de él, era de su familia, era de su casa, era de sus hijos, era de sus criados, era de todo, aleluya, de los que a él le pertenecía como familia, era para él. A veces la iglesia pierde cosas grandes por cosas pequeñas, porque quizás nos deslumbra algo, te deslumbra algo. ¿Qué era un lingote de oro? ¿Qué era? Un manto, que era lo que había tomado a todo lo que estaba enfrente de él. No cambiemos las cosas pequeñas por las cosas grandes que Dios tiene. Aunque brillen como el oro, aunque tengan algún valor, lo de Dios tiene más peso, lo de Dios tiene más valor, lo de Dios sabe a gloria, lo de Dios es lo grande. Apúntele a lo que Dios tiene para usted y su casa. Apúntele para lo que Dios tiene para usted y su familia. Apúntele, apúntele, apúntele. No se deje llevar por cosas que al final pueden ser su perdición. No se deje llevar por cosas que al final va a hacer que usted pierda más, por lo menos. Y entonces en esta historia nos damos cuenta que Acán toma el anatema. Y el problema es que todo Israel se estancó y no podía avanzar a las siguientes ciudades y conquistarlas. Porque alguien había fallado. Porque una persona había fallado. Y quizás usted diga, bueno, pero es que eso pasó con Acán. No, usted no sabe que una pequeña decisión puede afectar a muchos. Usted no sabe que una mala decisión puede afectar a muchos. Porque hay cosas que se mueven en el ámbito del espíritu. Hay cosas que se mueven en la atmósfera. Y el problema es que usted quizás no sabe que lo que usted carga es grande. Yo tengo que despertar a alguien con esta palabra. Quizás usted no sabe que la responsabilidad del espíritu, lo que usted carga es grande, aleluya. Y usted no sabe hasta que, fíjese, Acán era un príncipe. Acán no era cualquiera, Acán era alguien importante. Porque la Biblia dice que a todos los de ellos, la tienda, a toda su gente, a todos, Dios los mató a todos. Quiere decir que no solamente mató a su esposa y a sus hijos, no, ahí había mucha gente involucrada. Entonces hay gente que tiene peso en el mundo del espíritu y esto hizo que todo el ejército, todo Israel no avanzara y a la siguiente ciudad y a un pueblo muy pequeño que no era grande en número, que no necesitaba un gran ejército, pero allí las consecuencias llegaron y el ejército de Israel perdió un gran número de hombres en aquella batalla. Se les negó una victoria simplemente por alguien que no entendió el principio de Dios. Porque los principios de Dios a veces parece que no tienen consecuencia cuando son violados, cuando no son atendidos. Aleluya. Hay que ver realmente lo que Dios tiene. No te vayas con la primera pantalla. No te vayas con algo que tiene gran apariencia. Dile al Señor, dame ojos de águila. Dame un corazón sano. Que no se dañe. Que no se dañe. ¿Se imagina que Dios quiere prosperar a alguien en gran manera? Y con cosas pequeñas se le aparece la avaricia y la codicia. Imagínate que Dios quiere que tú seas alguien grande en el reino, pero tienes problemas. Apenas te conocen un poquito, ya te sientes que alguien está aquí todavía. Dile a Dios que te dé esa visión. Digámoslo a Dios que a Dios que nos dé la visión. Que veamos mucho más allá. Hombres que tuvieron la oportunidad de escribir una gran historia, no una historia mala, no una historia de muerte, no una historia, hermano, de enfermedad, no una historia de pecado, de maldad, no una historia de decadencia, no una historia de verdad, una historia que inspire. Porque las historias inspiradoras, hermano, qué poderosas son. Uno ve gente y uno se inspira cuando los ve. Aleluya. Pero usted no sabe por cuántas pasaron ellos. Usted que ve que están brillando porque están bajo la unción del Espíritu Santo, están bajo esa gloria, pero usted no sabe cuánto sufrimiento pasaron.
cuántas pruebas tuvieron que pasar. Usted no sabe cuántas veces fueron traicionados. Usted no sabe cuántas veces fueron criticados. Usted no sabe cuántas veces fueron señalados. Usted no sabe por cuántas enfermedades pasaron. Usted no sabe por qué pobreza pasaron. Usted no sabe por qué persecución pasaron. Usted no ve, aleluya, lo que pasó detrás del telón, pero ahora usted los ve brillando. Y los critican porque Dios los ha prosperado y los ha bendecido. Aleluya. Así que cuando usted me vea, cuando me vean de Dios me lleve, no me vaya a criticar. Porque usted no sabe cuántas veces mi refri estuvo vacía. Cuando Dios te lleve, dile a tu vecino, cuando Dios me lleve donde me va a poner, no me vayas a criticar. No vas a estar pensando que ando vendiendo cosas raras. Dile a tu vecino, no vayas a pensar que estoy vendiendo cosas raras. Porque Dios prospera. Porque Dios levanta. Aleluya, aleluya. Esta es su hermana María Griselda. No sé, porque yo la vi haciendo algo, cosas. No sé si limpiando casas, pero yo la vi como una compañía. No sé si ya está en ese movimiento, pero yo creo que va a entrar en ese movimiento. ¿Qué hace? La vi limpiando casas y la vi para arriba y para abajo. Porque Dios la va a expandir. Aleluya. Y sabes que entonces vemos gente que se multiplicaron en otros. Vemos a Moisés, que Dios tomó del espíritu de Moisés y lo impartió en aquellos ancianos. Creo que son 70 ancianos que él repartió de su espíritu. Ay, para que Dios tome del espíritu de alguien para repartirlo, tiene que ser alguien que tiene un gran corazón, un corazón sano, un corazón santo, porque imagínense que Dios toma el corazón del espíritu de un impío. En vez de ver un delincuente en una ciudad, van a ver 70 delincuentes. 70 ladrones. Alguien está aquí todavía. Pero Dios tomó del espíritu de un hombre santo, humilde, un hombre consagrado, un hombre de unción, un hombre con sabiduría, un hombre que amaba a Dios. Tomó de su espíritu y lo puso sobre 70 ancianos. Ellos no tuvieron la fama de Moisés, ellos no fueron reconocidos, no se les conoce el nombre, aleluya, no son gente que tuvieron una gran reputación, reconocidos en las escrituras por la generación nuestra, por la generación que vinieron después, pero fueron gente que escribieron una gran historia junto a un gran hombre como Moisés. A veces no necesitamos, hermanos, ser famosos. Lo que necesitamos es hacer una labor donde Dios nos reconozca, donde Dios te reconozca, aunque nadie te conozca, aunque nadie sepa tu nombre, pero Dios sabe quién tú eres. Y eso es lo más importante, porque hay gente muy famosa, conocida en las redes sociales, pero Dios no los conoce a ellos. Un día sus discípulos venían contentos. Yo no sé, pero yo me imagino venían brincando de alegría, de gozo, dando gritos de júbilo, porque los demonios se sujetaban a ellos, porque los enfermos se sanaban y le trajeron esta noticia a Jesús. Y el Señor los reprendió y le dijo que por qué se maravillaban con eso. Gócense, alégrense, porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que el Padre te reconozca,
que tú eres uno de los que está escrito allá en el libro de la vida y que te conoce por tu nombre y por tu apellido. Aleluya. Y si tú eres conocido allá, también las tinieblas sabes que tu nombre no está en el libro de ellos. Ellos saben que tu nombre no está allá abajo, está arriba. Por eso un día los hijos de Seba estaban expulsando un demonio, a un endemoniado, y le hicieron en el nombre del que predica Pablo. Los demonios, el demonio le dijeron, bueno, conocemos, sabemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ¿y ustedes? Alguien está aquí todavía. Y fíjese las condiciones que Dios, que Dios le dio a Moisés para escoger estos varones. En Éxodo capítulo 18, verso 21 dice, y además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aleluya. Esas eran las características que Dios le había dado a Moisés para Dios poner de su espíritu sobre ellos. Ellos necesitaban ser gente temerosa. No ávaras, no gente que estaba ahí avarientas, a ver qué le sacaba al prójimo, a ver si me lo defalco en algo, a ver qué le quito. Alguien está aquí todavía. Sí, porque lo que Dios quiere poner sobre alguien son cosas espirituales de peso. Y tienes que ser confiable. Dios tiene que confiarte esa unción. Dios tiene que confiarte esa presencia. Dios tiene que confiarte tesoros del cielo. Y para eso tenemos que tener el corazón no contaminado, el corazón correcto. En el cual Dios diga, a este le voy a poner. Está aquí la iglesia. Por eso que el profeta Eliseo pidió la doble porción del espíritu de Elías. Pero Eliseo tenía un corazón correcto. Era la persona correcta, en el cual Elías podía multiplicarse en él. La Biblia no menciona más, posiblemente hubieron más profetas que no están reconocidos en las escrituras, pero si solo uno fue, qué poderoso. Quizás uno en la vida no se multiplique en muchos, pero quizás uno logre multiplicarse en uno. Pero usted no sabe ese uno qué va a hacer. Un día un evangelista famoso, hace mucho tiempo leí un libro de un evangelista muy famoso, que viajó muy lejos a una campaña. Y el estadio se llenó en esos 3 días. Pero había una gran insatisfacción en este hombre de Dios, porque en los 3 días solamente se salvó una alma. Y él lloraba porque no se habían salvado muchos. Porque los evangelistas, los verdaderos hombres de Dios, lloran por las almas. Alguien está aquí todavía. Hasta que Dios le habló acerca de esta alma que se había salvado. Porque sería el próximo gran evangelista que andaría a las naciones. ¿Alguien está aquí todavía? Sí, porque es posible que uno no se multiplique en muchos. Quizás solamente logremos multiplicarnos en uno. Pero usted no sabe que ese uno puede ser grandes desastres en el mundo espiritual. Usted no sabe si va a ser el próximo pastor de una multitud. Usted no sabe si va a ser el próximo evangelista que va a andar a las naciones enteras. Usted no sabe si será el profeta del momento. Alguien está aquí todavía. Aleluya. Y es posible que sea uno
Que no sean muchos. Pero no te quedaste en cero, no nos quedamos en cero. Se sumó, no se restó. Alguien está aquí todavía. Se sumó, no se restó. Dile a tu vecino, yo quiero sumar, pero no quiero restar. Dios siempre está en el asunto de sumar, multiplicar. Él no está en la división y no está en la resta. Él está siempre en la suma y la multiplicación. Está aquí la iglesia. Aleluya. Solo fue uno, pero hizo el doble de él. Hizo el doble de milagros. Hizo más que él. Si hay una de las cosas que Jesús habló a sus discípulos, es que él les dijo que él harían cosas mayores que él. Porque el principio del que nos multipliquemos en alguien es que alguien logre hacer cosas más grandes que las de nosotros. Si logramos esto, entonces hemos logrado este principio. Por eso en el retiro, si ustedes ven, cuando vamos a los retiros, al sobrenatural, los líderes ministran. Fuimos al retiro de jóvenes, los jóvenes ministraron. ¿Alguien está aquí todavía? Porque un día yo no voy a estar aquí, pero yo creo que quede un equipo que siga multiplicándose. ¿Alguien está aquí todavía? Que sigan creciendo, que sigan avanzando, que sigan multiplicando. Y por eso que Jesús confió en sus discípulos. Y un día los agarró y las escrituras dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Se impartió en ellos. Y ellos hicieron grandes cosas. E evangelizaron al mundo conocido de aquel entonces. Llegaron a los rincones, llevando el evangelio, llevando la palabra. Y cuanto más los oprimían a ellos, más se multiplicaban. No le tengas temor cuando estés en opresión. No tengas temor cuando sientas la opresión del enemigo. Te está oprimiendo, pero te va a multiplicar. Te está oprimiendo, pero vas a ser multiplicado. Te está oprimiendo, pero Dios te va a multiplicar. Entre más sientas que te aprieta, entre más sientas que hay opresión, aleluya, la unción y el poder de Dios se va a manifestar contigo y te va a multiplicar. Te va a multiplicar. Aleluya, alguien tiene que decir gloria a Dios. Aleluya. Tu influencia es muy necesaria para esta generación en la que estamos viviendo. Dios te ha puesto en el lugar donde tú estás para que seas esa persona que a través de la unción del Espíritu Santo lleve una influencia en la cual tú no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Que tú no vayas por los dioses de ellos, que ellos vayan en el pos de Dios del que tú estás sirviendo. Aleluya. Y esa es la influencia, ese poder que está en ti para los que están a tu alrededor. ¿Alguien está aquí todavía? Sé una persona influyente. No permitas que lo que le pasó a estos hombres, aleluya, que tuvieron la oportunidad de trascender, de ir más allá, de lograr cosas,
porque estaba la atmósfera correcta, la unción correcta, en el lugar correcto, con el hombre correcto. Alguien está aquí todavía, con el Dios correcto. Tenían todo a su favor para poder lograr, aleluya, llegar hasta donde Dios le había, aleluya, prometido. Tenía sobre ellos algo, pero se desvaneció y no lograron. No lo pudieron hacer. Yo vengo a hablarte de ti, iglesia, en esta tarde. Que Dios te ha puesto para que tú trasciendas. Que Dios te ha puesto, iglesia del Señor, para que tú trasciendas. No te lleves a la tumba los talentos y los dones. No te lleves a la sepultura el llamado. No te lleves a la sepultura los milagros que están en tus manos. La palabra profética que está en tu boca. Las nuevas canciones que están en tu corazón. No te lo lleves a la tumba. No te lo lleves a la sepultura. Haz que lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo tenga cumplimiento en esta tierra. Y no te vayas hasta que otros, aleluya, hasta que otros sigan con nosotros.